Bienvenidos, bienvenidas una vez más, magos, alquimistas, héroes, sacerdotisas y todos los seres en proceso de metamorfosis que lleguen a estas transmisiones en busca de claves para su propio viaje de individuación. Mi nombre es Valentina, soy astróloga entre muchas otras cosas y en el video de hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasiona de todos. Vamos a hablar de la importancia de la alquimia en la astrología, cómo la astrología sin alquimia no nos lleva a ningún lado. Sé que esto es fuerte y que tal vez es un facto que no escucharon antes y tal vez a algunos les despierte curiosidad y a otros rechazo, pero la astrología y la alquimia siempre fueron ciencias hermanas hasta hace muy poco. Primero tendríamos que empezar definiendo un poco qué es la astrología, ¿bien? Y quiero traer una definición como lo más bajada a tierra y una definición que tal vez no puedan encontrar en Google, pero diría que la astrología es una ciencia que describe el orden cósmico, ¿bien? ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de esta plataforma simbólica que es el zodíaco, basándose en los movimientos de los cuerpos celestes sobre esta plataforma que es el zodíaco. Seguramente saben, y si no lo saben, el zodíaco es simbólico y no tiene correspondencia con las constelaciones. Bien, si bien tiene sus similitudes, el zodíaco está perfectamente ordenado en 12 fracciones de 30 grados y eso en el cielo no es así. El cielo es un poco más caótico. Entonces son posiciones aparentes sobre una plantilla simbólica, que están cargadas de contenido. Cada símbolo es una puerta exuberante de definiciones, de interpretaciones de contenido. Entonces, a través del principio de correspondencia, observando dónde se posicionan los astros en esta plataforma simbólica, se describen todos los procesos que acontecen en la Tierra. Es por esto que la astrología puede describir tanto la emergencia de un huracán, la emergencia de un terremoto, la emergencia de una guerra civil, la emergencia de un atentado, la emergencia de la ruptura en un vínculo, la emergencia de un ser a la vida. Puede describir incluso nuestras propias vivencias personales. La astrología puede realmente describir absolutamente todo lo que acontece en la Tierra por medio del principio de correspondencia y por ende es una ciencia descriptiva. Es una ciencia que nos ayuda a entender este misterioso orden, a revelarlo al menos de manera parcial, porque podríamos decir y afirmar que es cierto que tal vez nunca terminemos de revelar el misterio, es parte de la magia de la vida no revelarlo, pero la astrología nos ayuda a entender mucho de lo invisible, ¿bien? ¿Qué pasa? Por ser descriptiva y por ser interpretativa, está sujeta a cristalizarse, está sujeta a crear definiciones rígidas de lo que las cosas y las personas, por sobre todas las cosas, son. Este es el problema que quiero traer, que la astrología nos da muchas respuestas acerca de cómo son las cosas, pero no nos da exactamente, o necesariamente, depende de la mirada de quién, herramientas para cambiar las cosas. Ahí es donde aparece la alquimia. Tanto la astrología como la alquimia, podríamos decir estas ciencias hermanas, y ahora vamos a definir un poco qué es la alquimia, eran lo que hacían posible la magia. La magia no es ninguna otra cosa que una ciencia de cambio. Bien, la magia es a través de lo semejante suscitar algo semejante en la realidad. La magia sucede todo el tiempo, porque la magia es cambio. El tema es que la magia acontece, por sobre todas las cosas, cuando hay una voluntad de por medio. Y ahí es donde viene la alquimia. La alquimia podríamos definirla como esta fuerza que propicia el cambio. La alquimia tiene muchísimo que ver con lo terrestre. Si la astrología tiene que ver con lo celeste, la alquimia tiene que ver con lo terrestre
Lo terrestre tiene que ver con la vida, el pulso de la vida. ¿Y qué es la vida sino una serie sucesiva de cambios, de transmutaciones alquímicas? Bien, la transmutación es cuando una cosa se transforma de algo en algo nuevo. Bien, la astrología en sí misma, al ser descriptiva, al estar sujeta a interpretación, tiene mucha mente, mucha mente. Por ende, nos lleva a la identificación con esos relatos descriptivos y nos lleva justamente a una cristalización de la identidad. A menudo, cuando nos hacemos una lectura de carta natal, nos dicen cómo somos, cómo fue nuestra infancia, cómo fue nuestra madre, cómo son nuestros patrones, qué buscamos en una pareja, cuál es nuestro propósito de vida. Y todas estas cosas son realmente muy ricas, porque nos sirven para entendernos. Pero muchas veces cuando vamos a una lectura de carta natal, no nos dicen nada que no sepamos. Es decir, nos describen y nosotros nos conocemos, no somos boludos. Seguramente algunas personas o algunas áreas de nuestra carta que están más fuera de la esfera de la conciencia, cuando alguien nos dice, no, bueno, porque vos tenés esta herida, tal vez no lo vemos tan en conciencia, pero una vez que empezamos como a digerir esa información, es muy seguro que después empecemos a ver justamente cómo ese símbolo se expresa en nuestra vida. Entonces, algo que tiene hermoso y sanador la astrología es que nos sirve para significarnos. Entonces, ya no es lo mismo la vivencia de tener una infancia dura, donde sentí que no había afectividad y donde me sentí muy sola y donde sentí que tenía que hacerme cargo de mi mundo emocional porque los adultos no estaban disponibles, que decir, ah, tengo una luna en conjunción a Saturno, por ende, este símbolo significa mi vivencia. Eso genera un alivio, pero si se queda ahí, genera una identificación que se queda cristalizada y que no nos lleva a ningún lado. Relatarnos incesantemente no nos lleva a ningún lado, nos sirve para sabernos, pero ese es el techo. Y ahí la alquimia, ahí la necesaria alquimia. Como les decía, la alquimia seguramente escucharon hablar de que la alquimia es como, bueno, esta gente que estaba medio chapa, que quería transformar el metal, plomo, en oro, literalmente, a través de extraños experimentos químicos. Pero los esoteristas dirán que la alquimia, en verdad, es una ciencia de transmutación del ser, es decir, cambio del ser, es decir, magia del ser. Y lo que me gusta de la alquimia es que la propuesta de la transmutación no tiene que ver exactamente con la sublimación, es decir, con la trascendencia de la materia, sino con la espiritualización de la materia. Esto quiere decir que el espíritu encarne en la tierra que somos. Esto es hermoso y es disruptivo y tiene como un matiz un poco tántrico, porque habla de que no es más allá la iluminación o la liberación o la transmutación, sino que es bien acá, bien en el cuerpo. Y justamente la astrología celeste nos brinda los hilos. Y una vez que tenemos los hilos, que tenemos claridad sobre los relatos, sobre las identidades, sobre los símbolos, sobre las historias, sobre los dones, sobre las inercias, entonces empleando la alquimia podemos empezar a transmutar todo lo que está en nuestra carta. La alquimia nos dice, buenísimo, tenés una luna, Saturno, todo divino. Bueno, pero eso lo podés transmutar en un compromiso emocional radical. Eso lo puedes transmutar en una capacidad de sostenerte a través de la adversidad. Eso lo podés transmutar en una gran capacidad de sostener a otros cuando necesitan de tu cuidado desde un lugar mucho más recio. Entonces, a mí me gusta este ingrediente de la alquimia porque por fuera de lo que son los procesos como más laxos en el tiempo de maduración, que también pueden llevar inevitablemente una transmutación, porque la vida es transmutación. Entonces, digamos, aunque no nos dispongamos a agarrar nuestra carta natal y hacer alquimia, la vida nos va a mover, la vida nos va a cambiar, pero la magia sucede cuando nosotros ponemos la voluntad de hacer alquimia con nuestra astrología.
Y eso es lo que quiero desarrollar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacerlo? ¿No? ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cuáles son los pasos? Entonces, aquí es donde ingresa el elemento del cuerpo. Los que ya me conocen saben que yo desarrollé un método que se llama astrología corporizada, que fue un hermoso invento que nació de esta búsqueda de querer transmutar los designios que estaban en mi carta natal. ¿Esto era porque no me gustaba quién era? No, esto era porque no me gustaba mi carta natal. No, esto era porque yo me daba cuenta de que sabía muchísimo de mí, sabía mis patrones vinculares, sabía que tenían un origen en heridas de mi infancia, sabía que me daban miedo ciertas cosas y que deseaba otras, pero que no me animaba a ir a esas cosas que deseaba porque no las creía posibles. Me sabía a mí misma, de memoria, me sabía toda. Y cada vez seguía repitiendo una y otra vez las mismas cosas. Y entonces me explicaba con la astrología y me justificaba con la astrología. Y una vez que conocí el diagnóstico temporal, encima tuve el tupé de empezar a explicar las cosas malas que me pasaban o lo mal que me sentía con los tránsitos. Es decir, los planetas en movimiento interactuando con mi carta natal fija. Esto es inconducente. Y seguramente les pasa a un montón de ustedes que dicen, ah, ok, yo tengo esta tendencia y es por esta luna, por ejemplo, y soy así. Sí soy. Es el gran sí soy, ¿no? Como es el devenir de la astrología en un montón de memes que nos llevan a repostear en Instagram. Sí soy. Es divertido encontrar identidad en las cosas. Es divertido también el alivio que causa entendernos y también saber que no estamos solos, ¿no? Que hay un montón de personas que tienen emplazamientos similares a los nuestros. Pero si estamos en una búsqueda de libertad, de plenitud, si estamos en la búsqueda de nuestro espíritu, que ¿qué es una búsqueda de nuestro espíritu? No tiene que ver con ser nosotros, con ser originales, con estar conectados con nuestra creatividad y con estar en contacto con esta sustancia divina que es creadora para poder crear nuestra vida. Una vida que sea a nuestra medida, una vida que sea deseada, una vida que sea vivida en un estado de presencia. Vaya desafío para la época. Bueno, entonces, Valen, ¿cómo lo hacemos? Yo lo hago con el cuerpo. Bien, yo creo que todos los relatos que nos trae la astrología, si quedan en la mente, no generan cambio. Cuando empezamos a ir al cuerpo a buscar el relato, todo cambia. ¿Cómo ir al cuerpo a buscar el relato? Yo siempre hablo de esto y de hecho lo enseño en mis cursos y en mis consultas. Yo hablo de una palabra muy importante que se la robé a la somática, que es el registro. Es el registro corporal de la sensación sentida. ¿Qué quiere decir esto? Cómo me siento en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, en ciertos intercambios. Y aquí sucede la magia, porque si yo ya conozco mi astrología, conozco mis relatos, conozco mis historias, mis patrones, mis heridas, mis dinámicas, mis tendencias, las conscientes, las inconscientes, si yo ya conozco eso, voy a tener el ojo para que cuando aplique el registro corporal logre unir eso que está aconteciendo con el relato. Una vez que yo uno eso y que me doy cuenta que esa respuesta anímica, furiosa que siento es mi luna en Aries en trígono a Marte, una vez que yo sé eso, ahí ya agarré mis elementos. Cuando agarro mis elementos, no solamente agarro mis inercias, sino que también agarro mis dones. El registro nos trae al momento presente. Y cuando emerge cualquier arquetipo de nuestra carta natal en el momento presente, es el momento en el que podemos alquimizarlo, transmutarlo. Esto es hermoso. Para mí, esta es la manera de vivir la astrología. Esta es la manera de que la astrología realmente se vuelva mágica, alquimizándola. ¿Qué pasa? Nosotros podemos agarrar ese registro en ese momento, entender no solamente acá,
sino sentir en el cuerpo la fuerza de ese arquetipo. Los arquetipos tienen fuerzas. Los arquetipos tienen fuerzas porque son egregores energéticos de un montón de vivencias humanas, ¿bien? Entonces, esto es para desarrollarlo en otro video y ya lo desarrollé en otros videos en este canal, así que pueden ir a buscar ahí data sobre los arquetipos y si les interesa profundizar en esto, me dejan en comentarios. Pero sí podemos entender que hay una fuerza, ¿no? En los arquetipos. Es decir, hay una fuerza en la Luna, hay una fuerza en Marte, hay una fuerza en Venus. Todas esas cosas que aparecen son fuerzas que habitan en nosotros, pero que en general habitan en nosotros y es como que actúan solas, actúan por la misma inercia de la vida, actúan reaccionando y no dando respuesta. Cuando aplicamos el registro, entramos al cuerpo y eso que emerge en forma de reacción puede ser tomado por nosotros para darnos lugar a dar respuesta. En ese preciso instante es donde empezamos a reprogramar nuestro comportamiento, en donde empezamos a reprogramar nuestra manera de ser. Nunca vamos a dejar de tener, en mi caso, una luna en Aries en trígono a Marte. Eso no va a desaparecer, pero la transmutación justamente es que el plomo se transforme en oro y que en cambio de ser una cuestión, por ejemplo, que gira en torno a la reactividad, al enojo, al fastidio, al impulso, al apuro, que sea algo que se transforme en, por ejemplo, liderazgo, motivación, inspiración, capacidad de resolución. Entonces, esto es algo a lo que todos tenemos acceso, aún las personas que tienen 4 cruces cósmicas en su carta tienen acceso a transmutar todos los designios que están ahí en elementos en los que apoyarse para acercarse hacia ustedes mismos y vivir su propia vida. Y otra de las maneras que desarrollé en el método de astrología corporizada, y esto se los traigo también porque lo pueden explorar, no es necesario que tomen alguno de mis cursos. El método consiste en entrar a los arquetipos a través de experiencias corporales. Esto da para mucho diálogo y no quiero que este video sea súper extenso, pero vamos con un ejemplo. La luna tiene todo que ver con nuestro universo emocional, tiene todo que ver con nuestra madre, nuestras figuras de cuidado, el cuidado que nos damos, tiene todo que ver con nuestra autorregulación. La luna es esta parte mamífera de nosotros que necesita refugio, afecto, alimento, descanso. Es esa parte de nosotros que es innegable porque somos humanos, es una parte muy vulnerable, donde se guardan todas las memorias, pero muchas memorias de nuestro niño interior. Entonces, por ejemplo, maneras de acceder a la luna que luego habilitan el registro de manera radical podrían verse como ciertas visualizaciones, ciertos movimientos, ciertas respiraciones. A mí me gusta mucho trabajar esto con visualizaciones guiadas, con meditaciones. Me gusta trabajar con escritura creativa y también con danza para entrar en esa esfera de la luna. Y entonces entramos al territorio de nuestra vulnerabilidad, entramos al territorio de nuestro mundo emocional. Y desde allí, sintiéndolo, porque obviamente las prácticas que guío tienen mucho que ver con esto de, bueno, ¿cómo se siente estar acá? O sea, ¿cómo me siento yo cuando estoy acá? ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando estoy acá? ¿Qué emociones aparecen? ¿Me siento vulnerable? ¿Me da miedo? ¿Me cierro? ¿Me retraigo? Y ahí yo empiezo a darme cuenta qué información tiene mi luna. Y esto me parece muy hermoso porque acá nos damos cuenta también de que somos muchísimo más que nuestra carta natal. A veces la carta natal se queda corta en describir la experiencia que es ser un espíritu encarnado. Por eso la astrología, aplicada de esta forma y, digamos, por fuera ya de la carta natal, sino como abrir una dimensión de la experiencia, porque cada arquetipo en la carta natal abre una dimensión de la experiencia humana que se siente en el cuerpo, porque todo lo que experimentamos en la vida lo experimentamos a través de nuestro cuerpo. Entonces, cuando entramos ahí, entramos en nuestro mundo lunar y una vez que tenemos registro de esa área de experiencia de nuestra vida, es decir,
el cuidado, la regulación, el miedo a estar solos, el miedo a que falte alimento, el miedo a que venga un depredador y nos coma, ¿no? El deseo de simbiosis, de compartir, de codependencia. Todas estas cuestiones lunares, cuando las sentimos en el cuerpo, se vuelven propias, se amplía el registro y empezamos a formar parte en la reescritura creativa de ese mundo. Una vez que tomamos registro de ese reino que habita en nosotros, entonces podemos empezar a ser partícipes. Y de esa manera liberamos a los arquetipos de esto natural que tienen, que es el estar dormidos, trabajando por inercia, trabajando de manera automática según los designios de nuestra carta natal. Esto, en última instancia, es la astrología liberadora, ¿bien? Esto es salir del entendimiento de nuestra carta, ir más allá de eso, ir a cómo se siente ser luna. Somos todos los planetas que están en nuestra carta natal, somos todos los elementos, pero los rebasamos por completo. Esos símbolos describen un montón de cosas y son muy amplios, pero lo que somos nosotros es inmenso y excede cualquier descripción, por muy simbólica, mágica y hermosa que sea. Continuando con el ejemplo de la luna, algo que habilita al ingresar a nuestro mundo lunar es, por ejemplo, en esta toma, en esta ampliación del registro, yo ya voy a saber cuándo aparece mi luna, porque yo ya conozco lo que es la emergencia de mi luna en mí. Yo ya conozco la sensación corporal que acompaña el estar en mi luna. Y entonces, cuando aparece esa luna, ya voy a tener recursos creativos o los voy a inventar para asistirla, para darle lo que necesita, para nutrirla. Algo que tenemos que saber es que todos los elementos de nuestra carta natal pueden ser activados. Para tomar su fuerza los tenemos que cultivar, los tenemos que nutrir. Entonces, volviendo al ejemplo de la luna en Aries, yo que conozco mi luna en Aries y que la vivencio en la carne y que sé lo que siente ella cuando está sola, porque es una luna en conjunción a Saturno y en cuadratura a Neptuno, y se constelan en mi cuerpo muchas sensaciones del abandono, yo sé que le tengo que dar movimiento, yo sé que le tengo que dar inspiración, yo sé que le tengo que dar fuerza, fuego, sé que tengo que mover mi cuerpo y que eso me va a permitir mover emoción. Esta es la historia de que nuestra carta natal se vuelva realmente una herramienta transformadora. Y si les genera curiosidad de esto, claro que están abiertas las consultas. En este momento lancé un combo donde hacemos una lectura de carta natal y una sesión posterior para integrar todo esto desde el cuerpo. Y también, claro, que están abiertas las puertas de Cuerpo Alambique, que es un curso que lo pueden hacer de manera totalmente asincrónica para ir investigando todos estos arquetipos en su cuerpo a través de distintas prácticas energéticas guiadas y con un montón de teoría riquísima también, que es muy activadora. Así que bueno, espero que este video haya sido nutritivo y les haya traído claridad acerca de cómo empezar a ver su carta natal con otros ojos y dejar de verla como una jaula, como una cuestión cristalizada, como una descripción de lo que soy y más como un mapa de todo lo que puedo llegar a ser, haciendo magia, haciendo alquimia, usando mi voluntad y bueno, claro que estando en presencia con todo eso que soy. Gracias por su preciada atención, utilícenla con discreción y nos estamos viendo por ahí.